analizando, estudiando juntos los mensajes a las 7 iglesias. ¿Se acuerdan cuáles eran las 7 iglesias? A ver, ¿cuál fue la primera iglesia? La iglesia de Éfeso. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Perfecto. La tercera, ok, Pérgamo. La cuarta, ay, ay, ay. La quinta, sexta, Filadelfia. Y la última, la Odisea. Bueno, yo creo que en esta noche vamos a tener que hacer una graduación. ¿Se han aprendido bien las iglesias? Otra pregunta: ¿cuál era el mayor problema que enfrentaba esta iglesia de la Odisea? ¿Recuerdan? Tengan en cuenta una pequeña distinción. La iglesia manifestaba tibieza. La iglesia pensaba que estaba rica, que estaba enriquecida, que no tenía ninguna necesidad de algo. ¿Era eso el problema? No. Eso eran solamente los síntomas de un problema mayor, un problema más profundo. ¿Cuál era ese problema? Esta iglesia profesaba una fe sin ¿quién? Sin Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? Estaba afuera. El creyente a un lado de la puerta, Cristo al otro lado de la puerta. Y para poder vivir o profesar una fe correcta, ¿dónde debe estar Cristo? Debe estar en cada uno de nosotros. Perfecto. Gloria a Dios. Ahora bien, el mensaje a la iglesia de la Odisea nos presenta a nosotros que la iglesia cristiana en el mundo entero estaría experimentando esta problemática: vivir una fe o profesar una fe sin Cristo. Pero la Odisea no nos dice cuál de ellos aceptaría el remedio del Señor. ¿Se acuerdan las 3 recomendaciones? Primera, oro refinado en fuego. Número 2, vestiduras blancas. Y número 3, colirio. Exactamente. El Señor presenta los síntomas. El Señor declara el problema. El Señor provee remedios. Pero el mensaje no nos dice quién acepta, quién no acepta. El Señor no nos dice en el mensaje a la Odisea si va a haber alguien que acepte o va a haber alguien que rechace. Eso no ocurre hasta cuando venimos a los 7 sellos. Esa es la segunda visión de Apocalipsis. ¿Qué encontramos en los mensajes de los 7 sellos? En el mensaje de los 7 sellos, el primer sello me habla a mí de un caballo. ¿De qué color? Blanco. Un caballo blanco. Sale victorioso para vencer. Luego me habla de un segundo caballo. Y ese segundo caballo es, ¿qué color? Color bermejo, color rojo. Indica que iba a haber muerte, que iba a haber persecución. Pero luego vendría un tercer sello. ¿Cuál es el tercer sello? Un caballo, ¿de qué color? El tercer sello me presenta ahora un caballo negro. Y me dice a mí que en aquel tiempo se venderá una libra de arroz por 2 denarios. Se venderá una libra de trigo por 2 denarios. Y de pronto ese lenguaje no nos suena muy común a cada uno de nosotros, porque nosotros no utilizamos denarios.
¿Qué moneda utilizamos? Utilizamos pesos. Exactamente. Así que entonces entendamos un poquito qué está pasando. Número 1, el trigo, la cebada, son elementos con los cuales se hace pan. Todos han comido pan, ¿verdad? Todos comen pan. Perfecto. Qué bueno. ¿Alguien no ha comido pan? Yo creo que todos. Perfecto. Ahora bien, ese pan representa al pan de vida, a Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede? Se está vendiendo una libra ¿por cuánto? ¿Qué representa eso? Bueno, les voy a explicar. Un denario era una moneda que se empleaba en aquella época para pagar el salario de un obrero que trabajaba temprano en la mañana, todo el día, hasta la noche. Así que una jornada de trabajo representaba un denario de salario. ¿Cuánto sería una jornada de trabajo aquí en Cuba? ¿Cuál es el promedio? Yo les diría a ustedes, en Estados Unidos, un promedio de salario diario de 8 horas, si la persona trabaja a $10 la hora, entonces un salario de un día serían $80. Una libra de trigo por $80. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos serían $80 en moneda nacional? Una buena cantidad, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ustedes comprarían una libra de trigo con la cantidad de moneda nacional? ¿Qué significa eso? Cuando hay carestía, ¿qué pasa con los precios? Incrementan. Exactamente. Así que entonces, cuando se incrementa el precio, es porque hay carestía del producto. ¿Qué le indica a usted eso? Durante esta época, al haber incremento en el valor de los ingredientes para hacer el pan, ¿qué está careciendo? Hay carestía de pan de vida. Y al haber carestía de pan de vida, ¿qué sucede entonces? Hay oscuridad. Y por eso el caballo es de color negro. ¿Vamos claros hasta el momento? Estamos hablando entonces de los mismos tiempos que las iglesias nos están presentando. La iglesia de Éfeso salió victoriosa, rechazando el engaño, caballo blanco, manteniéndose pura. La iglesia de Esmirna experimenta persecución, caballo rojo, entonces manifiesta también persecución. Ahora, estas dos, ¿se acuerdan estas dos? ¿Qué hacen ellas? Empiezan a aceptar dentro de sí, ¿qué cosa? Doctrinas que no son correctas, prácticas que no son bíblicas. Y eso empieza a traer ¿qué? Aquí entonces empezamos a ver que aceptar otras prácticas y aceptar otras creencias que no son bíblicas, lo único que trae es tiniebla espiritual. Así que vamos progresando en la historia. Van viendo ustedes que los sellos presentan algo similar a las iglesias. ¿Cuál es el quinto caballo? Perdón, el cuarto caballo o el cuarto sello. ¿Es un caballo de qué color? Color amarillo o pálido. ¿Y qué indica el color pálido? ¿Qué pasa con la iglesia de Sardis? ¿Se acuerdan? La iglesia de Sardis tiene nombre que vive, pero está ¿cómo? Está muerta. Hay una conexión entonces aquí.
La iglesia está decayendo, está decayendo. Pero ahora noten ustedes la distinción entre los sellos y las iglesias. Noten la distinción. Los primeros 4 sellos nos traen a nosotros a través de la historia de la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles hasta la Edad Media. Pero luego entonces la imagen se cambia. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, ustedes van a encontrar a partir del versículo 9 que hay un cambio. Y ahora viene un 5.º sello. Pero en este 5.º sello, ya no se mencionan caballos. En los primeros 4 sí se menciona. En este ya no se menciona caballo. ¿Qué ve Juan bajo ese 5.º sello? Ahora empieza a ver las personas, se les llama almas, que están siendo degolladas. ¿Por qué razón? Por el testimonio de quién? Del Señor y por la palabra de Dios. O sea que nos presenta a nosotros mártires. Nos presenta mártires. Y entonces me dice a mí el versículo 10 en adelante, que estos que están siendo mártires están clamando a grande voz y están preguntando al Señor: ¿hasta cuándo, Dios justo, no vengas nuestra sangre? Están siendo injustamente martirizados y piden a Dios intervención. ¿Y cuál es la respuesta divina? ¿Cuál es la respuesta divina? El versículo 11 me dice: les son dadas vestimentas blancas y se les es dicho a ellos que reposen todavía un poco de tiempo más. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean completos. ¿Qué cosa? El número de todos los que habrían de morir como ellos. Así que entonces, bajo el 5.º sello, se nos presenta los mártires del pasado y se nos presenta los mártires del futuro. Ahora entonces, ese 5.º sello me hace una transición entre la etapa de la iglesia pasada y ahora entonces me empieza a proyectar hacia la iglesia en el futuro. ¿Estamos claros? Me presenta los mártires del pasado, me presenta los mártires del futuro. Hay una transición. ¿Por qué ahora Juan, en lugar de seguir con la cronología histórica, por qué ahora Juan para con la Edad Media y luego me traslada, me hace transición hacia el futuro? ¿Qué quiere Juan? Que yo entienda. ¿Qué quiere que yo entienda? Ahora vayamos al 6.º sello y vamos a entender qué es lo que Juan quiere que sepamos. ¿Están todos conmigo hasta el momento? ¿Me van siguiendo? ¿Trajeron sus Biblias? A ver, ¿quién no trajo Biblia? No veo manos, gloria a Dios. Todos trajeron su Biblia, bien sea electrónica o bien sea el libro, ¿verdad? Perfecto. Vayamos entonces, capítulo 6. Vayamos al capítulo 6, a partir del versículo 12 en adelante. ¿Qué es lo que Juan quiere que nosotros veamos y entendamos para este tiempo final? Capítulo 6, versículo 12 en adelante. El versículo 12 me dice a mí que Juan vio cuando se abre el 6.º sello. Y ahora, bajo este 6.º sello, se presentan
algunas características. Noten ustedes, ocurre un gran terremoto. Prestenle atención a cada uno de esos detalles. Ocurre un gran terremoto. El sol se torna negro, ¿como qué? Como un saco de silicio. La luna se torna como sangre, roja como sangre. ¿Le suena a usted familiar este lenguaje? ¿Le suena familiar? Gran terremoto, el sol negro como saco, la luna como sangre. Y ahora note usted el versículo 13. ¿Qué sucede con las estrellas? Las estrellas del cielo caen sobre la tierra como cuando la higuera arroja sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Así que entonces el sol es afectado, la luna es afectada, las estrellas del cielo son afectadas, hay un gran terremoto. Y luego me dice a mí que el cielo entonces se aparta como un libro que está siendo enrollado, y todo monte y toda isla es movida de sus lugares. ¿A qué le suena a ustedes ese lenguaje? ¿Lo ha leído anteriormente? ¿A qué le suena ese lenguaje? ¿Quién dijo algo parecido anteriormente? ¿Se acuerdan haber leído San Mateo capítulo 24? ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo a nosotros que en los días del Hijo del Hombre, ¿qué ocurriría? Habría un gran terremoto. ¿Qué pasaría con el sol? ¿Qué pasaría con la luna? ¿Qué pasaría con las estrellas? Así que entonces todos estos elementos ahora se nos están presentando como que están realizándose bajo el sexto sello. ¿Hacia dónde nos ha proyectado ahora el sexto sello? ¿Hacia dónde nos lleva? Nos lleva hacia el tiempo del fin. Exactamente. ¿Quién viene por segunda vez? Ok. ¿Se acuerdan que yo les mencioné a ustedes? La iglesia de la Odisea me presenta a mí que el cristianismo en la época final tendría un problema. Estaría viviendo una fe sin Cristo y necesitaría la recomendación de Jesús, los 3 remedios de Jesús para poder que estuviera lista. Pero la iglesia de la Odisea no me habla de la segunda venida. Solamente me presenta la condición de la gente en el tiempo final. Ahora cuando venimos a los sellos, ahora los sellos sí me hablan de la segunda venida de Jesús. ¿Me van siguiendo hasta el momento? ¿Vamos claros? Y empezamos a ver señales de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero además de esas señales, esto es lo que más me impresiona a mí. Yo no sé si a ustedes les impresiona, pero a mí sí me impresiona. Lo siguiente, versículo 15 en adelante. Versículo 15. Después de que todo el cielo es enrollado, las islas son movidas de sus lugares, versículo 15 me dice a mí, y los reyes de la tierra, y los grandes, ¿y los qué? Y entonces los ricos, y los fuertes, y los pobres, y el libre, ¿todos qué hacen? Ahora bien, el texto me dice a mí, se esconden. ¿En dónde se esconden ellos? Me dice que se esconden en las cuevas y entre las piedras de los montes. Y luego ellos dicen a los montes y a las piedras, caed sobre nosotros y ocultarnos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su venida o de la venida de su ira, ¿y quién podrá estar firme?
Ahora bien, ¿quiénes son estos? ¿Por qué están ellos queriendo esconderse en las cuevas? ¿Por qué ellos están clamándole a las piedras que caigan sobre ellos y los cubran y los escondan del rostro del que está sentado sobre el trono y del Cordero? ¿Por qué razón? ¿Quiénes son ellos? Porque los pecadores rechazaron el sexto sello me presenta el primer grupo que sale de aquí. Ahora el sexto sello me está diciendo a mí, no todos aceptaron la sugerencia de Jesús. No todos compraron oro afinado al fuego. No todos compraron vestimentas blancas. No todos obtuvieron colirio. Hay un grupo que en lugar de estar contento al ver al Señor venir por segunda vez, prefieren esconderse en las cuevas o que las rocas les caigan sobre encima. La idea es que los cubran de la venida de ¿quién? Del Señor. ¿Quiénes son ellos entonces? los pecadores. Entonces tenemos el grupo de los injustos. Apocalipsis capítulo 6 me está presentando a mí en el tiempo final. Desafortunadamente no todos estarán contentos de ver a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos. No todos. No todos habrán aceptado la invitación del Señor. ¿Dónde se encuentra usted, mi querido hermano? ¿Está usted entre los que está contento y desea anhelantemente ver a Jesús venir en las nubes de los cielos? ¿Quiere usted estar listo? Y en lugar de pedirle a las cuevas que lo escondan, usted quiere estar afuera, pendiente, viéndolo regresar por segunda vez. Gloria a Dios. Yo quiero estar también allí. Y quiero estar a su lado, acompañado con cada uno de ustedes. Porque yo no quiero formar parte de esto. Ahora, noten ustedes. Número 1, Apocalipsis 6 me dice a mí, no todos aceptaron la oferta del Señor Jesús. No todos compraron lo que el Señor recomendó. Pero número 2, me dice Apocalipsis capítulo 6, que desafortunadamente los que no aceptan la oferta del Señor y que prefieren ser escondidos, pertenecen a las distintas clases sociales del mundo. No son solamente un grupo particular, son de todos los estratos sociales, personas que decidieron no aceptar. Noten, por ejemplo, me dice aquí, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los fuertes, todo siervo, todo libre. ¿Les suena a una sola clase social? ¿O les suena a ustedes a distintas clases sociales? De todos lados. Van a ver quiénes no han aceptado la oferta del Señor Jesús. Pero ahora me llama la atención, eso me impresiona, que a pesar que Dios está ofreciendo algo para su bienestar, para su salvación, lo rechaza. ¿Cómo se encuentra usted, mi querido amigo? ¿Está usted todavía luchando entre aceptar o rechazar lo que el Señor le ofrece? ¿Cómo se encuentra usted? Vaya pensándolo, vaya pensándolo. Recuerden que Apocalipsis me dice a mí que todavía, ¿qué está disponible? La gracia todavía está disponible. ¿Se acuerdan que lo aprendimos el miércoles? Todavía está disponible la gracia del Señor. Todavía es el buen tiempo para tomar decisión. Nuestra hermana tomó esa decisión esta noche. La felicito, hermana. Dios me la bendiga. Gloria a Dios. Dios me la guarde. ¿Cuántos más quisieran tomar esa decisión? No hay que esperar una semana, un mes, un año. Es ahora, porque yo no sé cuándo esa gracia termine. ¿Me van siguiendo? Y esto no tiene nada que ver con sensacionalismo. Esto no tiene nada que ver
con tratar de impulsar a la gente a tomar decisiones a la ligera. Tiene que ver con que Dios tiene algo provisto para nosotros, pero que esa provisión no es indefinida. Tendrá un término, pero no sabemos cuándo es ese término. Perfecto. Así que entonces me impresiona que este grupo decidió no aceptar. Pero también me agrega a la impresión la pregunta que ellos hacen. Nótenla. Pregunta que ellos hacen. Porque el gran día de su ira llegó. ¿Y quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar firme? Aparentemente ellos no pueden estar firmes. Por eso piden esconderse en las cuevas o que las rocas le caigan. Y pareciera como que Apocalipsis 6 termina y no hay respuesta. Como que nadie va a estar firme, nadie va a poder estar listo para ver al Señor regresar en las nubes de los cielos. Pareciera como que la pregunta queda sin respuesta hasta cuando comenzamos a leer el capítulo 7. ¿Qué encontramos en el capítulo 7? Noten ustedes el capítulo 7, versículo 1. Versículo 1. Después de esto, otras palabras, después de estar observando las escenas del sexto sello, después de esto, el texto me dice, Juan vio a 4 ángeles estando de pie sobre los 4 ángulos de la tierra y están sosteniendo los 4 vientos de la tierra para que no sople viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre todo árbol. ¿Qué está aconteciendo entonces? Suena extraño, ¿verdad? Suena extraño. 4 ángeles de pie, cada uno en una esquina de la tierra, y están sosteniendo para que los vientos no soplen y no causen daño. ¿Qué representan esos vientos? ¿Por qué los están sosteniendo? Y la segunda razón es, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué se quiere lograr con sostener esos vientos? Bueno, entendamos. Recordemos, Juan escribió con un lenguaje familiar. ¿Recuerdan? ¿Con qué propósito escribió con un lenguaje familiar? Para que fuese fácil de comprender. ¿De dónde Juan extrae ese lenguaje familiar? ¿Viene de dónde? Del Antiguo Testamento. Exactamente. Así que entonces, ¿dónde nosotros vamos a leer que hay 4 vientos, hay 4 ángulos y esos vientos están soplando? ¿En dónde lo vamos a encontrar? Hay un libro que me lo menciona. Les voy a dar la cita. No lo vamos a leer porque ustedes quieren ir a dormir esta noche, ¿verdad? Ustedes no quieren amanecer hoy aquí. Sería lindo, pero hay que ir a descansar, ¿no es cierto? Les voy a dar la cita. Aparece allí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 1. Me dice a mí que Daniel está viendo en visión cómo los vientos están combatiendo sobre la mar. Y mientras él ve que los vientos combaten sobre la mar, ¿qué surge de la mar? Surge una primera bestia, luego surge una segunda bestia, luego surge una tercera bestia y una cuarta bestia.
que representan esos vientos, aparentemente nos está mostrando que para que surjan estos imperios mundiales necesitan haber ¿qué cosa? Luchas, guerras, conflictos. Así que Apocalipsis capítulo 7, Juan toma la idea de Daniel, la trae aquí y me dice a mí, de la misma manera que Daniel vio esos vientos y me dice que los vientos combatían, de igual manera en el tiempo final los vientos van a volver a combatir y por eso es que se sostienen. ¿Quién los sostiene? Me dice el texto bíblico, son 4 ángeles. Esos 4 ángeles, ¿son ángeles de quién? Son ángeles celestiales. Y si son ángeles del Señor, entonces quiere decir que hay un buen propósito detrás de sostener esos vientos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Leamos. Capítulo 7. Capítulo 7. Y vi, versículo 2, 7:2. Y vi otro ángel subiendo del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los que les había sido dado no hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, verso 3, no dañéis la tierra, ni la mar, ni los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean sellados, ¿quiénes? Ahora entonces Apocalipsis 7 me presenta un segundo grupo. Ese segundo grupo es el grupo de los sellados. Exactamente, el grupo de los sellados. Quiere decir entonces, número 1, en el tiempo final, Apocalipsis me dice, el mundo va a estar polarizado, va a estar dividido en 2 bandos, 2 grupos, el grupo de los injustos y el grupo de los sellados. No hay un tercer grupo, no hay un tercer grupo. Y yo no sé si eso significa algo para usted. Le voy a explicar lo que eso significa para mí. El que el mundo esté dividido solamente en 2 grupos y no haya un tercero, me indica a mí que en el tiempo final Dios no va a permitir neutralidad. Los regreso brevemente a la Odisea. Uno de los síntomas de la Odisea era ¿qué cosa? La tibieza. ¿Recuerdan? ¿Y cuál era la preferencia del Señor? La preferencia del Señor era que fuera o frío o caliente. Aprendimos que en asuntos espirituales el balance, el término medio no le sirve al Señor. El Señor prefiere que nosotros seamos extremistas, o bien sea todo frío o bien sea todo caliente, pero no hay término medio con el Señor. ¿Y saben algo? Jesús mismo nos lo dijo. Jesús nos dijo a nosotros en los evangelios, el que conmigo es, ¿recuerdan la frase? El que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O está con él, o no está con él. Mi querido amigo, mi querido hermano, y usted que me está viendo a través de las redes sociales,
El Señor desea que usted se ubique en su vida espiritual. El Señor quiere que cada uno de nosotros tomemos una decisión. Permanecer neutral no va a funcionar, porque automáticamente va a estar usted del lado de los que no están con Él. O es o no es. Y en esta noche el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que tomemos una decisión seria. O somos verdaderamente parte de Él y seremos sellados, o no seremos parte de Él y formaremos parte de los injustos. ¿Dónde quiere estar usted, mi querido amigo? ¿En qué grupo quiere estar? Ya yo tomé mi decisión. Y yo deseo estar de parte de quién? De los sellados. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Quiere estar con los sellados? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que tomar decisiones, pero hay que tomarlas ahora, no el próximo año, no 20 años más tarde, ahora. Recuerden que la gracia está disponible ahora, no se sabe más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón ahora el Señor detiene los vientos? ¿Por qué razón? El versículo 3 me dice a mí que el Señor quiere que se detengan esos conflictos. Va a venir intolerancia religiosa, va a venir persecución y van a venir otra serie de cosas. Pero el Señor está sosteniendo esos vientos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros seamos que recuerden ustedes qué está haciendo Dios con la Odisea. ¿Qué significa el nombre la Odisea? ¿Recuerdan? Significa justificar a un pueblo. Dios desea que ese pueblo esté listo para el regreso del Señor Jesús. Y para estar listo tiene que ser ¿cómo? Justificado. Exactamente. Así que este es el proceso que el Señor está llevando a cabo. Está sosteniendo los vientos porque quiere trabajar en el proceso de justificar a su pueblo. Él quiere sellar a la mayor cantidad posible. Ahí es donde yo tengo que tomar mi decisión con Cristo Jesús. Sigo adelante. ¿En dónde será colocado el sello? Según el versículo 3. Hasta que seamos sellados los siervos de nuestro Dios sobre ¿dónde? La frente. El sello de Dios se colocará no en la mano, no en el brazo, en el pecho, sino ¿dónde? En la frente. En la frente. ¿Por qué en la frente? ¿Por qué no en otro lugar más? Para que sea visible. Bueno, trae visibilidad, exactamente, es lo más alto que tenemos de nuestro cuerpo y la gente nos va a ver. Hay otro detalle más. ¿Qué hay detrás de nuestra frente? ¿Qué ha sido escrito en nuestras frentes? El libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 15, me dice a mí que el Señor ha escrito su ley en nuestras frentes. Y ese es el nuevo pacto que Él quiere hacer con su pueblo, escribir su ley en nuestras frentes. ¿Por qué quiere escribir su ley en nuestras frentes? Para que entonces nosotros podamos reflejar el carácter de nuestro Dios en nuestro diario vivir. Por eso se coloca en la frente. Ahora bien, noten ustedes otra conexión. Les estoy ayudando a que hagan conexiones bíblicas, ¿ok? No es solamente leer por leer la Biblia. Hay que aprender a leerla y aprender a hacer las conexiones bíblicas. Este grupo de sellados se les conoce bajo otro término. Capítulo 7, versículo 4 en adelante. Oí el número de los que estaban siendo sellados
¿Y cuánto es el número? 144,000. Ahora bien, ¿por qué les menciono ese número? 144,000. Recuerden, tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora bien, este mismo número o este mismo grupo con este número vuelve a ser mencionado en Apocalipsis una vez más. Le voy a dar la cita. Aparece en Apocalipsis capítulo 14. Lo puede leer en los versículos 1 al 4. 1 al 4, 1 al 5. Y ahí se me describe al mismo grupo, 144,000, y me dice a mí que ese grupo tiene escrito en sus frentes el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. Así que, ¿qué significa tener el sello de Dios marcado en la frente? Significa que entonces tenemos el nombre de ¿quién? De nuestro Padre grabado en nuestra frente. Significa entonces que si tenemos el nombre de nuestro Dios grabado en las frentes, necesitamos en nuestro diario vivir y en nuestro diario actuar reflejar ¿a quién? A nuestro Dios. No estaría fácil. ¿Por qué les recalco esto, mis hermanos? Les recalco esto porque hoy en día, en todas partes del mundo, no sé si también ocurre aquí en Cuba, pero sé que ocurre en muchas otras partes del mundo. Estados Unidos es un claro ejemplo. La mayoría del cristianismo en Estados Unidos solamente le predica a usted un evangelio de amor. Solamente el amor de Cristo y nada más. Jesús te ama. Jesús te cuida. El Señor te protege. Nada más. Y piensan que con hablar del amor del Señor, ya ellos lo tienen todo listo. Y lo que menos imaginan ellos es que si verdaderamente hablamos del amor del Señor y vamos a reflejar el amor del Señor en nuestras vidas, necesitamos entonces reflejar ese carácter, ese sello en nuestras frentes y en nuestras vidas. Amén. ¿Estamos claros, iglesia? Amén. Gloria a Dios. No es solamente amor. Amén. Amor sin carácter no tiene columna vertebral. Gloria a Dios. Necesitamos algo que lo sostenga. Dios nos ama, correcto. Yo no estoy negando eso, eso lo hablo continuamente. Dios es amor, gloria a Dios. Y la misma Escritura me lo dice: el que no conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Pero ¿cómo se manifiesta ese amor? Allí es donde entonces entra a relucir los principios divinos que deben de ser reflejados en nuestro diario vivir. ¿Vamos bien? Ahora, un pequeño detalle con estos 144,000. Un pequeño detalle. Y es que me dice más adelante, y esto ha sido algo que ha levantado distintas inquietudes, y si me permiten utilizar la palabra, distintas conjeturas en muchos pensadores cristianos. Porque a partir del versículo 5 en adelante, hasta el versículo 8, Juan explica que estos 144,000 vienen de 12 tribus de Israel y son 12,000 de cada tribu. Y entonces algunos dicen: si son de la tribu de Israel, ya, estoy perdido. Yo no soy judío. Así que, ¿dónde están mis opciones? No hay ninguna. Y en realidad, mis queridos, hay pensadores cristianos que creen que estos son judíos literales porque vienen de 12 tribus de Israel. Ahora bien, la pregunta que surge es: estos 144,000
¿Serán judíos literales? ¿O quiénes son ellos? ¿Por qué se los compara con 12,000 de cada tribu? ¿Por qué razón? Les explico algo. Y una vez más, ¿se acuerdan lo que aprendimos acerca de el ojo? Cuando leemos la Biblia, ¿cómo tenemos que leerla? ¿Con un ojo qué? Clínico. ¿Qué significa ese ojo clínico? Que vamos a prestar atención a los detalles. Yo les voy a mencionar a ustedes algunos detalles que aparecen allí. Y ustedes me van a ayudar a decidir si son judíos literales o no son judíos literales. ¿Ok? Primer detalle que aparece aquí. Me dice a mí que son 12,000 de cada tribu. Es un número redondo. Y todos tienen la misma cantidad. Pero si usted lee el Antiguo Testamento y emplea un poquito su ojo clínico, usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento las tribus de Israel no todas tenían la misma cantidad. Es más, habían unas que eran mucho mayor en número que otras. Benjamín era una de las tribus más pequeñas. Efraín era una de las tribus más grandes. Nunca hubo un número parejo para todas las tribus. Primera característica. ¿Por qué estas aparecen con 12,000 de cada tribu? Cuando históricamente Israel nunca tuvo un número igual para todas las tribus. Primera característica. Segunda característica que usted va a encontrar aquí. Usted va a notar que aparecen en el versículo 7, se menciona la tribu de Leví, y se menciona en el versículo 8 la tribu de José. Pero cuando usted va al Antiguo Testamento, y recuerden, ¿por qué menciona el Antiguo Testamento? Porque Juan tomó prestado de allá. No se olviden. No podemos estudiar Apocalipsis aislado del resto de la Biblia. Hay que estudiarlo a la luz de toda la Escritura. ¿Ok? Cuando vamos al Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar que nunca hubo una tribu de José. Nunca hubo una tribu de José. Lo que ocurrió fue que antes de morir Jacob, él bendijo ¿a quién? A los dos hijos de José, a Efraín y a Manasés. Y él dijo: estos son mi derecha, estos son mi sostén. Ahora bien, si él ahora toma a Efraín y a Manasés y excluye a José, ¿cuántos quedan entonces? Quedan 13 hijos de José. Recuerden, eran 12. Pero él excluye a José y agrega a los dos hijos de José, a Efraín y a Manasés. 11 más 2 da ¿cuánto? ¿Ustedes saben buenas matemáticas? Los felicito. Exactamente, eran 13. Pero la Biblia nos habla solamente que a través de la historia Israel ha manejado 12 tribus. Pero ¿por qué entonces fueron 13 los escogidos al principio? Luego usted va a encontrar que la tribu de Leví, que fue la tribu sacerdotal de Israel, Dios le dijo claramente: ustedes no tendrán herencia entre sus hermanos. Su herencia va a ser el servicio al Señor. Así que entonces, cuando ustedes ven la lista de las 12 tribus de Israel, ustedes van a encontrar que no aparece Leví, ni tampoco aparece José. Pero
aquí se aparecen. Así que eso me está diciendo a mí como que estas tribus no están representando 12 tribus del Israel literal, sino que están presentándonos un Israel simbólico, un Israel espiritual. Exactamente. ¿Vamos claros, hermanos? ¿Estamos bien? Ahora, otro detalle más. ¿Con quién comenzaba la lista de las 12 tribus de Israel? ¿Quién era el hijo mayor? Era Rubén. Rubén era el primogénito. ¿Pero qué hizo Rubén? ¿Recuerdan la experiencia de Rubén? Cometió un error fatal. Se acostó con una de las mujeres de su padre. Así que perdió la primogenitura. ¿Quién recibe la primogenitura entonces? Supuestamente debería de seguir ¿quién? Supuestamente debería de seguir Simeón. Pero ¿qué sucede con Simeón? Simeón se une con Leví y entre esos dos van y atacan a la tribu de este príncipe que había abusado de su hermana y los matan a todos. ¿Recuerdan la historia? Y entonces Jacob se lamenta mucho, los llama hijos de armas, hijos de violencia. Él no quiere estar en medio de esa violencia y tuvo que salir huyendo de ese lugar. Así que Simeón y Leví quedaron ¿qué? Excluidos. ¿Quién sigue? Judá. Exactamente. Sigue Judá. Y ahora entonces, Judá es a través de quién vendría el Mesías. Judá sería la tribu mesiánica, a través de él vendría el Mesías. Y José, entonces, toma la primogenitura y por eso Jacob bendice a los dos hijos y también los llama su derecha o su mano derecha y los hereda a ellos. Encontramos entonces que estas tribus no manifiestan las características de un Israel literal, sino un Israel espiritual. La iglesia del Señor recibe en el Nuevo Testamento las bendiciones que debieron haber sido disfrutadas por el Israel antiguo. Así que entonces, aquí estamos hablando ya no de un Israel literal, sino de la iglesia del Señor, un Israel espiritual. Y noten cómo ese Israel se nos presenta, no como un grupo pequeño, sino como una multitud incontable. La segunda parte del capítulo 7, versículo 9 en adelante. Juan ve una gran multitud. Verso 9, capítulo 7, versículo 9. Juan ve una gran multitud, incontable, como la arena de la mar. Y entonces tienen vestimentas blancas. Están delante del trono de Dios. Tienen palmas en sus manos. Y están cantando. La salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Quién es esa gran multitud? Que es incontable. ¿Quiénes son? Saben que sobre esto también han habido distintas opiniones. Dejemos que Juan nos ayude. En el capítulo 7, alguien se para de frente
a Juan, uno de los ancianos, versículo 13, y le hace una pregunta a Juan. Aquellos que están vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? ¿Quiénes son los que estaban vestidos de túnica blanca? La multitud incontable. ¿Ok? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan responde, Señor, tú lo sabes, yo no. Y entonces el anciano le dice, número 1, a partir del versículo 12, versículo 14, estos han salido ¿de qué? De gran tribulación. ¿A cuál tribulación se refiere? Los vientos que están soplando en el versículo 1. Así que ellos también han experimentado esa prueba. Lavan sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Número 2, están delante del trono de Dios y lo adoran a Él lo adoran a Él día y noche en su templo. Número 3, esta gran multitud no tendrá más hambre, no tendrá más sed. ¿Y qué otra característica dice allí? Y no experimentará más o no sufrirá más calor alguno. ¿Qué han experimentado esta gran multitud? No tendrá más hambre, no tendrá más sed. Quiere decir que experimentaron hambre, experimentaron sed y también sintieron el calor del sol. ¿Dónde usted ha leído eso? ¿Se acuerdan la segunda mitad de Apocalipsis? Las plagas postreras. Una de esas plagas, el sol, quemaría. Otra de esas plagas, las aguas se tornarían ¿en qué? En sangre. No podrían ser bebidas, no darían alimento. Así que esta gran multitud, ¿en qué época de la historia ha vivido? ¿Ha vivido en la historia pasada? ¿O esta gran multitud estará viviendo cuándo? Estará viviendo en el tiempo del fin. Así que entonces, esta gran multitud son los mismos 144,000. ¿Y saben por qué le doy gloria a Dios? Por la siguiente razón. Mientras que Dios presenta esta gran multitud que está pasando por la tribulación, todavía está en la tierra, está pasando por la tribulación. Luego entonces el Señor me dice a mí que este mismo grupo, por mantenerse firme, fue sellado y finalmente está delante del trono de Dios. Amén. ¿Qué significa eso para usted, mi querido amigo? ¿Qué significa eso? Para mí significa, venga lo que venga, si me mantengo firme, estaré algún día delante del trono de mi Dios. Amén. ¿Quiere usted también experimentar lo mismo? Amén. Esto se llama fidelidad. Gloria a Dios. Esto se llama firmeza. Y para ser fiel y estar firme, necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos servir a nuestro Dios. Y necesitamos representar bien a nuestro Dios. Y recibiremos su sello sobre nuestras frentes. Mi querido amigo, mi querido hermano, permítame concluir con las siguientes palabras. El Señor presenta
estos dos grupos. Presentan a los justos en el tiempo del fin desde la perspectiva de dos grupos. Uno pasando por las pruebas finales en la iglesia que está en ese momento todavía luchando, y luego entonces los presenta estando delante del trono en la iglesia triunfante. Pero además de mencionarme que es la iglesia triunfante, hay otra cosa más que me llama la atención y me llena a mí de ánimo. Me dice a mí que este número no es un número limitado, Gloria a Dios. no es un número literal. Me dice a mí que este es un número que es simbólico, porque el mismo grupo se lo presenta como una multitud incontable, como la arena de la mar. Y eso a mí me ayuda mucho. ¿Saben por qué? Porque yo sé, entonces tengo la seguridad de que el Señor no va simplemente a cerrar la puerta cuando termine con 144,000 y los demás quedaron fuera. Yo sé que todavía tengo la oportunidad. Todos ustedes todavía tienen la oportunidad. No necesitamos llenar una cuota, no necesitamos llenar un número. Con Cristo Jesús todos tenemos oportunidad. Desean ustedes formar parte de esa oportunidad. Gloria a Dios. En esta noche yo quisiera invitarlos una vez más para que cantemos este hermoso himno, la redención. Y cada vez más vayamos entendiendo las palabras de ese himno. La redención cerca está. Y el Señor nos va llevando en forma progresiva hacia el tiempo del fin. Nos va proyectando para que podamos entonces nosotros conocer lo que viene y poder estar listos. Los dejo a ustedes con la siguiente pregunta. Aquí la Odisea no nos dijo si había quienes aceptaban o no aceptaban. El sexto sello nos dice a nosotros que sí, va a haber un grupo que acepta y otro grupo que rechaza. Pero todavía queda una pregunta por contestar. ¿Por qué los injustos no aceptaron? ¿Por qué fueron rechazados? ¿Qué pasó con ellos? El día de mañana, cuando analicemos las trompetas, vamos a saber por qué estos injustos quedaron excluidos. Vamos progresando hacia el tiempo del fin.